Hola, yo soy Jorge Macías y el día de hoy te voy a hablar sobre los puntos claves que debes saber acerca de las personas morales en el régimen simplificado de confianza. Todas las personas morales que en el ejercicio inmediato anterior obtuvieron ingresos menores a 35 millones de pesos deberán estar forzosamente en este régimen. Al igual, aquellas personas morales que al inicio de sus operaciones presuman que tendrán menos de 35 millones de pesos. En el momento en el cual superes esta cantidad o incumplas alguna de las obligaciones que tocaremos en un momento, deberás abandonar este régimen y te tendrás que ir al régimen general de ley, en el cual, por supuesto, y más adelante te haremos un video explicándote las características de este régimen. También existen personas morales que por distintas características no podrán tributar dentro de este régimen, aún así cumplan con los requisitos que ya establecimos. Como número 1 tenemos aquellas personas morales que alguno de sus integrantes, socios y accionistas pertenezcan a otra persona moral y que dentro de esta tengan el control de ella, así como en las cuales existan partes relacionadas. Cuando las actividades que realicen sean mediante fideicomisos o las denominadas AMP, acción en participaciones. De igual manera, quienes tributen en regímenes consolidados que sean instituciones de crédito o sean personas morales con fines no lucrativos. Y pues por supuesto, aquellas que dejen de tributar por diversas causas, por ejemplo, superar los 35 millones de pesos. ¿Cómo voy a considerar mis ingresos dentro de este régimen? Este régimen está diseñado para que sea con base en flujos de efectivo. ¿Qué quiere decir? Que hasta en el momento en el cual yo cobre a mis clientes, en ese momento podrá ser acumulable y podrá ser susceptible de impuestos. Si yo hago una factura hoy en noviembre y me la van a pagar hasta marzo del año que viene, la voy a considerar en mi pago de impuestos hasta marzo, más no ahorita en noviembre. Y por supuesto, ten en cuenta que los ingresos que se deben de considerar, ya sea aquellos en efectivo, como podría ser transferencia, cheque, tarjeta de crédito, débito, cualquier método bancarizado o efectivo líquido, son los acumulables. De igual manera, si haces intercambio de bienes, estos podrían considerarse como ingresos acumulables acorde a lo que cueste el servicio o el bien que se está intercambiando. En este régimen podemos deducir ciertas cosas que tenemos en nuestro día a día. Por ejemplo, las devoluciones, los descuentos o bonificaciones que se realizan a nuestros clientes serán deducibles. Y por supuesto, si de estas emana algún gasto adicional, por ejemplo, el cliente me devuelve X producto que le hice llegar a su domicilio por algún defecto y el regresar conlleva un transporte y este transporte pues me cuesta cierto valor, ese transporte de la mercancía de vuelta será por supuesto deducible. De igual manera, las adquisiciones de mercancías o de materias primas, si es que nos dedicamos a la transformación de productos. Las inversiones o, como comúnmente las conocemos, activo fijo. Los intereses derivados de préstamos realizados al contribuyente, siempre y cuando estos préstamos hayan sido utilizados en su totalidad para la inversión o para la actividad que desempeñamos. Por ejemplo, vamos a recondicionar la oficina o vamos a comprar alguna maquinaria. Entonces necesitamos este préstamo para invertirlo dentro de nuestra actividad. Y por supuesto, esto nos ayudará a tener más ingresos o a generar más ganancias. Entonces, como ya lo invertimos dentro de esta actividad, esos intereses derivados de ese préstamo podrán ser deducibles. También serán deducibles las cuotas patronales pagadas directamente al Seguro Social. Recuerda que cuando pagamos nuestra seguridad social existen dos pagos, el que hace el patrón y el que hace el trabajador, por lo cual el que te vas a hacer deducible va a ser el que tú pagues, más no el que le descuentas a tus trabajadores. Hay otros gastos o erogaciones que se pueden considerar como no deducibles. Estas, por supuesto, y en primer lugar encontramos al ISR causado del ejercicio. Recuerda que este no se deduce, se puede acreditar directamente al pago provisional, sin embargo no es deducible de impuestos. De igual manera, el subsidio para el empleo efectivamente entregado al trabajador no podrá ser deducible en ningún caso. Al igual, los obsequios, gastos de representación y algunos viáticos o gastos de viaje, por supuesto, como la palabra lo dice, algunos, porque ciertos viáticos necesitan reunir ciertas características para que puedan ser deducibles sin ningún problema.
Hablando de inversiones o activo fijo, estas las podremos depreciar anualmente y aplicarla a nuestras deducciones, siempre y cuando nuestros activos o inversiones no superen en ningún momento los 3 millones de pesos. De estas inversiones te voy a mencionar las tasas y los activos que son un poquito más comunes. Por ejemplo, las erogaciones en periodos preoperatorios. Estas las podemos depreciar un 10% anual. El inmobiliario o equipo de oficina lo podemos depreciar el 25% anualmente. Para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas o remolques, depreciarlos hasta un 25% anual. En equipo de cómputo, y equipo de cómputo se comprende desde el monitor, la propia computadora, por ejemplo este micrófono, esta cámara, la impresora, el escáner, probablemente tú tengas lectores de códigos de barras, tengas computadoras portátiles o incluso tengas redes de cómputo. Dependiendo de tus necesidades, todo esto se va a comprender como equipo de cómputo y tiene una depreciación anual del 50%. En el caso de bicicletas convencionales y motocicletas impulsadas por electricidad, podrán depreciarse a una tasa del 50% anualmente. Y por último, en el caso de maquinaria o equipo de restaurantes, podrá depreciarse al 33% anual. Aquí probablemente tú tendrás algunos otros artículos que no mencioné. Te decía, es una lista interminable, por eso pues ponemos los más comunes que tenemos. Si necesitas saber alguno en especial, déjalo en los comentarios, con gusto te vamos a responder y te diremos a qué tasa se va a depreciar tu activo fijo. Y por supuesto, antes de continuar, te invito a que te suscribas, a que nos dejes un comentario y nos digas qué otro tema te gustaría que te trajéramos. Ahorita lo que estamos intentando hacer es traerte o explicarte de forma concreta el cómo o cuáles son las características de cada régimen en especial. Ya vimos reciclo persona física, ya vimos el cómo renovar tu firma electrónica, al igual el cómo solicitar tus sellos digitales, y también te hicimos un pequeño video de el cómo generar una cita en el SAT. Que si necesitas saber acerca de ellos, acá abajo en la caja de descripciones te los estamos dejando para que vayas a darles un vistazo. Pero ojo, que tus gastos deben de tener ciertos requisitos, deben de cumplir con cierta normativa para que puedan ser deducibles. Número 1, hayan sido efectivamente pagadas, ya sea por métodos bancarizados, en efectivo o por cualquier otro método que ya estuvimos hablando al principio de este video. Número 2, que sea estrictamente indispensable para tu actividad. ¿Esto qué quiere decir? Que sin este producto o servicio no puedas realizar tu actividad. Número 3, que se aplique y se reste una sola vez en contabilidad. Sí, porque las personas morales en el reciclo deben de llevar su contabilidad. Una cosa es tener contabilidad electrónica y otra cosa es llevar una contabilidad en forma. Y por último, y claro, no menos importante, contar con un CFDI, una factura, un comprobante fiscal, como sea que le llames, pero contar con ello. Bien, ya tenemos nuestros ingresos, ya sabemos qué podemos deducir, ya sabemos qué características deben de llevar nuestras deducciones. Ahora, ¿de qué manera voy a pagar mis impuestos? Bueno, las personas morales en el régimen simplificado de confianza deberán declarar a más tardar el día 17 posterior al periodo de las operaciones. Por ejemplo, ahorita estamos en noviembre. La declaración que tuvimos que haber presentado ya es la de octubre. La de noviembre la vamos a presentar a más tardar y a pagar, por supuesto, el día 17 de diciembre. La declaración del mes de diciembre la vamos a pagar y a presentar, a presentar y a pagar el día 17 de enero. La de enero en febrero, la de febrero en marzo, la de marzo en abril y así sucesivamente. En tu declaración que vas a presentar debes de considerar tus ingresos efectivamente cobrados, tus deducciones efectivamente pagadas y autorizadas y el impuesto que ya pagaste en periodos anteriores. Recuerda y ten mucho cuidado aquí que si tú no lo haces de esta manera jamás te va a salir tu cálculo. Para hacer el cálculo, por ejemplo, del mes de octubre debes de considerar ingresos desde enero hasta septiembre más, por supuesto, octubre. De igual forma, los gastos desde enero hasta septiembre más octubre para que puedas determinar cuál va a ser la base gravable de tu impuesto. Ten en cuenta que esta operación
básicamente va a ser una suma y una resta donde vamos a sumar todos los ingresos, vamos a sumar todos los gastos y a estas dos sumas entre sí se van a restar y lo que resulte puede ser una utilidad o una pérdida. La pérdida es cuando nuestros gastos son superiores a nuestros ingresos y la utilidad es cuando nuestros ingresos son superiores a nuestros gastos o a nuestras deducciones autorizadas. A esta utilidad le vamos a aplicar la tasa del 30% que nos señala el artículo 9 de la ley del ISR, donde con esta operación nos va a salir el ISR a pagar del periodo. Si tú estás en octubre y ya pagaste ISR en meses anteriores, y por meses anteriores me refiero desde enero de 2023 hasta septiembre de 2023, podrás acreditarlo al pago de octubre. Por ejemplo, vamos a pensar que en enero pagaste 100, en febrero pagaste 400 y en marzo pagaste 500 y tu pago de abril te salió de 1500. Entonces, ¿qué vas a hacer? A esos 1500 le vas a restar el pago de enero, el pago de febrero y el pago de marzo, para como resultado nos dé una diferencia a pagar de 500 pesos, más no de los 1500 que había salido como pago provisional. Eso es la acreditación de los pagos de ISR. Si te das cuenta, lo estamos aplicando directamente al pago, más no dentro de los gastos. Por eso es que no es deducible, es acreditable. Después nos señala la ley que las personas morales en el régimen simplificado de confianza tendrán ciertas obligaciones, como cuáles. Bueno, te voy a nombrar algunas porque también son bastantes, entonces nos tomará todo el día aquí, pero las más representativas son las siguientes. Número 1, llevar contabilidad. Como te comentaba hace un momento, el hecho de no estar obligado a enviar tu contabilidad electrónica no quiere decir que no debas de llevar una contabilidad. Sí la tienes que llevar, y aquí está en el artículo 76 de la ley del ISR donde nos señala. De igual manera, deberás expedir y poner a disposición de tus clientes sus comprobantes fiscales en caso de que te los pidan. De lo contrario, tienes que enviar todas tus operaciones al público en general o a la factura global del mes. A partir de tu contabilidad, deberás formular estados financieros. ¿Por qué? Porque ya en las declaraciones anuales nos están pidiendo estados financieros. También ahí nos van a apoyar muchísimo estos estados para poder presentar nuestra declaración anual. Y pues ya entrando en temas, pues también tienes que elaborar y presentar tu declaración anual. Recuerda que esta se presenta en marzo a más tardar. También tienes que llevar el control de tus inventarios de mercancías, materias primas, producción en proceso o productos terminados. Y por supuesto guardar toda tu documentación comprobatoria de tus actividades. Recuerda, materialidad del acto, esa es la clave. Y en caso, que yo aquí te recomiendo, o sea, desde un peso, si llegaste a tener préstamos, que ya hablamos de los intereses que son deducibles, estos préstamos los vas a señalar en tu declaración anual, siempre y cuando superen 600,000 pesos. Como te comentaba, yo te recomiendo que así sea 1 peso, 100 pesos, 10,000 pesos, 500,000 pesos, los hagas notar. Y bien, como ves, ¿crees que es mucho lo que tienes que hacer? Yo diría que sí. La clave está en la administración de tu negocio, que esta se verá reflejada en tu contabilidad. Me despido, de mi parte sería todo. Aquí puedes ver todas nuestras redes sociales. Por favor, síguenos, déjanos un like, déjanos un comentario qué te ha parecido este video, o si quieres que te preparemos un video en especial hablando ya sea de un régimen, de un cálculo, de lo que tú necesites, puedes dejarlo en los comentarios y con gusto te atenderemos. Mi nombre es Jorge Macías, estás en Consultores Malujo y Asociados.